bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marco. ¿Cómo están? Buenas noches, Henry. Buenas noches, Carlitos. Programa número 22. 22. ¿No? Programa número 22. Así es. Bienvenidos a todos los que nos acompañan todos los lunes ya en esta rutina, ya no programa, sino esta rutina que se llama Vamos por la Historia. Y el día de hoy, pues, con un tema bastante picante, ¿no? Un tema que puede ser, digamos, un tema bisagra para todos. ¿Ok? Es sobre la reforma agraria, sobre todo en el momento de los tiempos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? El gobierno de Velasco, ¿no? La reforma agraria militar. Que tiene su apasionamiento, sí, hay muchos velasquistas, pero también tiene sus detractores, ¿no? Y eso vamos a tratar de ser lo más objetivos para poder conversar sobre este tema y que lleguen, pues, los mejores conceptos y conclusiones a las personas que nos están siguiendo. Carlitos Muñoz. Hola Marco, hola Henry. Qué alegría encontrarnos siempre los lunes, ¿no? A este horario, en el programa número 22, en una fecha que es muy trascendental para la historia del Perú, ¿no? Con Leguía hablamos de Día del Indio, esa postura pseudo-indigenista. Luego viene, pues, lo que es la fiesta del Inti Raymi, lo vimos la semana pasada, la fiesta de San Juan. Ahora la reforma agraria. Y permítame robar unos minutos al programa. 3 años que un 24 de junio, con la reforma agraria, mi viejito se subió a la azotea. O sea, más histórico no podía ser, mi viejo. Por favor. Estudié la carrera inspirado en que él siempre, cuando estábamos en la mesa, él participó del golpe de Estado de 1962 y todo lo demás, ¿ya? Y es como lo iba contando, como que me empapaba un poquito más a lo que era, por eso que me gusta más la historia épica, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, un saludo al cielo, ahí a mi viejo. Claro, y acompañamos para contar, saludo. sí, para contar, ¿puedo? Claro. Una chiquitita nomás. Y Dime. Programa, a propósito de la celebración, la conmemoración que hemos tenido hace unos días por el Día del Campesino, 24 de junio, que es una fecha emblemática para la reforma agraria, y por coincidencia el fallecimiento de uno de los personajes, no sé si clave, pero sí participó dentro de ese contexto de la reforma agraria, ¿no? Más allá de los apasionamientos, Hugo Blanco está vinculado a la reforma agraria, y más allá de las acusaciones sobre traiciones que pudieron darse en este proceso y de su acercamiento hacia las clases políticas y vinculación con la derecha posteriormente, en sus inicios, en la década del 60, estuvo muy próximo a las comunidades campesinas y a las reivindicaciones que estos tenían. Así que el programa no va dedicado por Hugo. A Henry. Los temas nosotros ya los tenemos, los tenemos ya canalizados 15 días antes o 3 semanas antes, ¿no? Lo que sucedió ayer, por coincidencia, bueno, ya es parte Aquí está. de la providencia, pero no más, ahí está. Así es, lógico. Ahora sí, Carlito. Ya, nada de interrupción, por favor. No, voy a contar, puedo empezar con un pequeño chistecito de Piura, ¿ya? Reala
real. Dale, dale. Había un terrateniente Francisco Seminario, mire el apellido piurano, ¿no? Francisco Seminario, ¿no? Estaba cuenta, eso está en el libro Cuento Feo de la Reforma Agraria, ¿no? Dice que un bolerito, ¿no? Esto que limpian zapato, va y se le acerca, ¿no? Y le dice, señor, le lustro. Y se cuenta, ¿no? Esto está en el libro Cuentos Feos, que es una versión de cómo pasó la reforma, ¿no? El otro libro que manejo sobre este tema es El ocaso del poder oligárquico, ¿ya? Bueno, oye, mira, hay varias anécdotas. Hay una que yo recuerdo leyendo alguna vez Velasco en un pueblito de la sierra, después de la reforma agraria, cuando ya se forman las CAT, las SAIS, una mujer campesina se le acerca, ¿no? Y se arrodilla y le habla, señor, le habla, pero mirando al suelo. Recuerda que todavía acá los grandes hacendados se comportaban como señores feudales, que no les podía mirar a la cara y hablarle directamente. Entonces le habla con la mirada en los ojos, en el piso, y Velasco se arrodilla, la levanta y le dice, así, nunca más, le dice, ¿no? Para que entiendan cómo era la sumisión de la población al gran hacendado, ¿no? Eso todavía en los años 60 se veía pues una situación socioeconómica semifeudal en posesión de la tierra, ¿no? Así es. Tema interesante, así es, ¿no? Así es. Entonces, vamos a enviar para ir contando un saludito a las personas que nos están acompañando esta noche, quienes comparten nuestro contenido en las retransmisiones, y a los que nos acompañan en cada luna, ¿no? Esta noche están por aquí, a ver, los leo: Botcito64, Baltasar Guamaní, está también el maestro César Valenzuela, un abrazo para él, nos manda a cosechar agua, dice por acá. Para Kevin Sánchez Bernardo, el maestro Marco Negrete. Por fin. Saludos para todos ellos que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, siendo las 20 horas con 10 minutos y 38 segundos. También está por aquí, uy, se me fue el nombre, enhorabuena también está por acá. Buenas noches. Enrique, ¿cómo estás? Enrique, enhorabuena. Claro, lo que señalaba Carlos es importante, ¿no? Y esto para marcar el contexto, para marcar la cancha del tema también. El contexto de la reforma agraria, ¿no? Se pueden hablar de muchas reformas, podríamos retroceder hasta la época de Bolívar en el siglo XIX, ¿no? Pero propiamente la transformación de la tierra empieza a mirarse en el siglo XX. Podríamos retroceder hasta Leguía de repente y hablar de los primeros intentos en la constitución política, con la constitución del año 20, la constitución y reconocimiento de las comunidades indígenas, este capítulo especial de protección a las comunidades indígenas, pero es una mirada más paternalista, ¿no? Es una mirada desde arriba hacia los desposeídos, ¿no? A los que no tienen y no hay forma de defenderse. Y ya como lo conversábamos en la previa, en la interna, los cambios que se van a producir no por convicción, sino por necesidad política sobre todo, debido a la coyuntura que se estaba presentando, porque el contexto internacional estaba jalando hacia la izquierda, porque se estaban presentando movimientos en el Caribe y en Centroamérica, la Revolución Cubana, ¿no? Que movilizaban a estos colectivos. Y entonces los gobiernos peruanos de los años 50, finales de los 50 y 60, se animaron, se atrevieron tibiamente a proponer algunas reformas. Y ahí es donde empieza a escribirse esta historia. Pero el detonante, obviamente, porque el eje va a ser la reforma de la presentación, ¿no? Claro, pero hay antecedentes, ¿no? Tú acabas de mencionarlo, Leguía, ¿no? Leguía una posición pseudo-indigenista, y recuerdan que todo esto, la problemática pues agraria, se le encarga a Hildebrando Castro. ¿Empezamos? ¿Ya? Luego también tenemos que la influencia de la revolución, como acaba de hablar Henry, centroamericana, y hay dos, ¿no? Una, la cubana,
y otra la nicaragüense de Sandino, ¿no? Que tal vez no fue tan trascendental, ¿no? Entonces, en la coyuntura acá está el segundo gobierno de Manuel Prado. Y como que él crea también que la Oficina de Reforma Agraria y Colonización, para que los campesinos pues piensen que el gobierno estaba interesado en realizar una reforma agraria a favor de ellos, ¿no? Eso se dio durante el gobierno de Manuel Prado, ¿no? El último presidente oligarca, ¿no? Ahora. Luego ya ¿cómo? No. Claro, Cierto, luego cierto. con Belaúnde tenemos la reforma agraria en el sur, ¿no? Pero fracasa ruidosamente. Esas tierras estaban, ¿qué cosa? Estaban quebradas, y ahí surgen los movimientos guerrilleros. A eso súmale también que en el 59, si no me equivoco, tenemos el APRA rebelde, todo esto, ¿no? La coyuntura de las revoluciones, la guerrilla, ¿no? Y Hugo Blanco, que Henry lo hablaba, él era más alineamiento de Trotsky, empezamos ya, trotskista. Entonces ahí tenemos los diferentes movimientos guerrilleros que se dan en 1962 hasta el 65, ¿no? Entonces, ya para ir teniendo un poquito de contexto de todo esto, ¿no? Ahora, para reforzar lo que tanto Henry como tú mencionaron hace un momento, y como tema como siempre pensamos con una pequeña anécdota, lamentablemente pues no hemos sido testigos pues, ¿no? de esta reforma, Salvo porque ha sido mucho, bueno, salvo Carlos, ¿no? No, se lee. Hemos nacido después de la reforma, quizás producto de esta evolución de la reforma quizás, pero reforzando, y a manera de anécdota, se acordarán que el 2019, bueno, lo vimos el 2020, ya como grupo empezamos a opinar sobre este documental, ¿no? De Gonzalo Benavente, La Rebelión de la Tierra, que en estreno lo pasaron por Canal 7, y empezamos nosotros a opinar por el WhatsApp que tenemos, en el grupo que tenemos, y veíamos pues lo que quizás en algún momento habíamos leído, ¿no? Y quizás no habían este documento fílmico de lo que aseveró Carlos, ¿no? De estas personas que tienen que saludar con la cabeza abajo, ¿no? A los terratenientes, a los hacendados. Explicaba pues que había un natural, un indígena que tiene que ponerse ¿cómo se llama?, agacharse para que el señor Graña, ¿no?, pueda subir a su caballo. Y es espectacular este documental porque explica tranquilamente, paso a paso, como hemos empezado nosotros, con los antecedentes, con la coyuntura y las conclusiones finales de la reforma agraria. Está en YouTube, lo pueden ver, lo pueden apreciar o lo pueden compartir como un buen material para explicar este tema de la reforma agraria. Y lo que explicaba Carlos y Henry también, que hablaban pues de Leguía, ¿no? Acuérdense que para esos tiempos ya había sacado pues Mariátegui los 7 ensayos, ¿no? Ya había hablado sobre el tema del indio, el tema de la tierra, y ahí, como le dije, una frase espectacular de Mariátegui en los 7 ensayos, ¿no? Para este momento hay dos mundos, ¿no? El mundo del latifundista y el mundo indígena, pues, ¿no? El mundo del campesino, del oprimido. Y uno de la servidumbre, mejor, en palabras de Mariátegui, de la servidumbre, ¿no? Y uno de ellos tiene que desbaratarse para desaparecer el otro, ¿no? Dando quizás un presagio a lo que tenía que venir más adelante de parte de Mariátegui en los 7 ensayos, ¿no? Ok. Claro. Ahora, una de las preguntas que hacíamos en el video que lanzamos en la previa de estos temas es si era necesaria la reforma agraria, ¿no? Así es que esperamos los comentarios de nuestros seguidores. Están por aquí, sigue llegando, se está llenando la platea. Está por aquí Almendra, saludos para Almendra, para el maestro Álvaro Barraza, Anthony Santibáñez, Kevin Sánchez, Samir Pérez, por aquí está Alexandra Barbieri, está Maddox Nagahama, saludos para Maddox y para todos los que nos están acompañando esta noche. A ver,
si era necesaria o no la reforma agraria, lo vamos a ir respondiendo en el camino, pero ya Marco estaba dando este contexto, ¿no? La población trabajadora del campo, a quienes se les ha ido llamando de distintas maneras y siempre en una mirada paternal y hasta despectiva, proteccionista, llamados indios en un momento, luego por el tono despectivo en el que estaba cayendo se pasó a utilizar la palabra campesino, pero no eran propietarios de sus tierras, trabajaban para estas. Y anécdotas como las que contaban hace un momento, ¿no? No solo el hecho de hincarse, de ponerse en sus extremidades al suelo para que el patrón pise su espalda y pueda subir al caballo, no solo eso, sino que me parece que es en este documental también escenas en donde cargan al patrón, lo llevan cargado en el hombro, ¿no? Para que no se canse, o sea, no había un animal de carga, entonces, para no ensuciar los zapatos. Claro, entonces era el campesino, el sirviente quien terminaba llevándolo. Por aquí, Norabuena dice, la inferioridad de los indios con los dueños de las haciendas se ve cruelmente descrita en la obra de José María Arguedas. Claro, Arguedas es otro personaje de quien estamos olvidando, ¿no? Arguedas describe muy bien esa... Es más, su biografía es un reflejo claro de esa discriminación que había de manera general hacia todo el concepto indígena en el mundo andino, ¿no? Pero a ver, Mariátegui es el primer intento de esta mirada crítica y con una propuesta, una solución, porque Mariátegui lo plantea. Un poco más atrás, Manuel González Prada, ya plantea Mariátegui sí. Mariátegui es el primer intelectual atrevido que plantea una solución al tema del indio. Y para él está clarito, ¿no? El tema pasa por la posesión, por la propiedad. Otro punto que él plantea es la educación, pero en este aspecto nos vamos a concentrar en el tema de la propiedad, por lo que sería después la reforma. No recuerdo Aya de la Torre que haya tocado con la profundidad de Mariátegui, pero están en la época, ¿no? Están en los años 20. Y más adelante, la literatura que aparece presenta esta problemática. Sin embargo, creo yo que la coyuntura internacional es la que termina generando el detonante para que en los años 60 se implemente una reforma agraria. No veo a la población campesina todavía organizada en los años 50, en los años 60, de la forma como se hubiese querido, para que exijan, para que reclamen lo que les correspondía por derecho. Sin embargo, sí se estaban presentando pequeños movimientos, ¿no? Hay pequeñas protestas, hay pequeñas insurgencias que son aplacadas inmediatamente y que ya para los años 60 se están saliendo de control, se está desbordando. Y por eso es que hay una necesidad, una urgencia, sobre todo en la época de Belaúnde, de implementar una primera reforma agraria que es un fracaso total, como señala Carlos. Así es. Y de ahí entra pues el golpe de Estado del 68 y la ley del 24 de junio de 1969 con Juan Velasco Alvarado para implementar esta reforma agraria que tiene también sus ideólogos, ¿no? que tiene también a sus intelectuales. No es que Velasco haya sido el cerebro de toda esta maquinaria de reformas, sino que hay todo un equipo de intelectuales que estaban detrás de él y que participaron activamente también. Por acá César Valenzuela dice, el sueño del pongo es una forma de reclamo al problema del indio. Bien, cerramos con esa frase. El sueño del pongo. Ok. Carloncho, Telefónica te acaba de quitar la voz. Sí. Sí, tú hablas de Mariátegui y se habla siempre, ¿no? Los 7 ensayos. Había que preguntarnos a nuestros seguidores cuáles son los 7 puntos de esos 7 ensayos. Uno de ellos es el problema de la tierra, ¿no? El problema del indio, dice Mariátegui, es el problema de la tierra, ¿no? Vino el español, le quita sus creencias, le impone su idioma. El indio que anhelaba, lo único que anhelaba recuperar, ¿qué cosa era? Su tierra, ¿no? Lo que en el mundo andino era su ayo, muy ligado a él, ¿no? Entonces, era lo que Mariátegui dice, era lo que intentaba como mínimo recuperar, ¿no? Velasco y la reforma, ¿no?
con esa frase de él, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu trabajo. La tierra es para el que la trabaja. Y Henry habla de los ideólogos, no es que a Velasco, sí, Henry dice, no es que a Velasco se le ocurrió. Ustedes se acuerdan, el que juramentó con Pedro Castillo como ministro de Relaciones Exteriores. Claro. Claro, él fue uno de los intelectuales asesores de Velasco. Catedrático de San Marcos, y le hicieron leña por su pasado con los movimientos guerrilleros. Héctor y por una frase que lanzó, que bueno, el momento inoportuno y el lugar inoportuno, ¿no? Claro. Y la prensa lo hizo leña, pues, ¿no? Claro, nos estamos refiriendo a Héctor Béjar. Hasta este momento estamos pintando como pro-velasquistas, ¿ah? Pero es que así que vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la de los hacendados, a ver. Pero seamos honestos, Henry, pero también digamos que fue una medida reivindicatoria, ¿no? Cierto. Tú dijiste, Cierto. fue una medida reivindicatoria porque, a ver, al final, la Constitución del 79, acuérdate, reivindica de cierta forma que ahora sí pueden votar los analfabetos. Caso contrario, acuérdate, finales del siglo XIX, la Piérola, ¿no? Solo pueden votar los que saben leer y escribir. O sea, imagínate, ¿no? Claro, o sea, desde los 25 años, que saben leer y escribir, que estén casados. Profesionales, ¿no? Entonces, digamos que llegaron por lo menos hasta el siglo XX, pues. Por lo menos hay una reivindicación ahí, ¿no? Claro. Ahora, ¿sí? O sea, sí es cierto. O sea, la reforma de Velasco lo que termina consiguiendo es que la población campesina se organice. Ese es un efecto. Pero previa a esta reforma, la necesidad de empoderar a los campesinos pasaba por el abismo, ni siquiera diferencia de distancia, el abismo social que había entre los ricos y los pobres en el Perú, ¿no? Hay un porcentaje enorme, una distancia enorme entre los que poseen las propiedades en el Perú y los que trabajaban esas propiedades. Si mal no recuerdo las cifras en Carlos Contreras, creo que era 97 a 3. Perdón, 3% de los dueños de las tierras en el Perú contra el 97% de desposeídos que trabajaban estas tierras. Entonces, bajo esa mirada era imposible que en algún momento se acerquen, se rompan estas distancias sociales y se genere riqueza para estas personas pobres. Era casi un absurdo pensar eso, ¿no? Estas diferencias sociales marcaban mucho el posible progreso que podía tener el Perú. No se podía hablar de un crecimiento económico siquiera porque al no tener poder adquisitivo, no compran, no consumen, el mercado se cae. Y va un poco por ahí también. Ahora, desde el otro lado, desde la mirada de los hacendados, estaba pues la heredad, estaba la tenencia de la tierra por su pasado, por su raigambre familiar, y estas justificaciones o estos argumentos les hacían suponer que ellos eran los propietarios con derecho sobre estas tierras, y obviamente al ser propietario de estas tierras también asumían el derecho sobre la población campesina, a quien en teoría debían proteger. La Constitución de 1920 ya les exigía eso. Sin embargo, como mencionábamos al empezar el programa, entre anécdotas, esto no se daba, pues, ¿no? Era casi como la ley de encomiendas del siglo XVI, que debían proteger y evangelizar, y terminaban explotando y abusando de la mano de obra de las comunidades indígenas. Pero vamos a la reforma, porque mira, ya pasó media hora el programa y todavía no entramos. A ver, ¿cuál es el objetivo de la reforma militar? Sería muy buena la pregunta, ¿no? Claro, un poquito más atrás, ¿no? El plan Inca y el golpe del 68. José María Caballero, en este libro que estábamos revisando, dice bien claro, ¿no? Un intento de sustituir el viejo orden terrateniente de opresión y desarrollo del capitalismo agrario por otro más moderno y dinámico, aunque también, pero de distinta manera, opresivo, ¿no? El tema es que las medidas fueron muy interesantes, pero el gobierno de Velasco empieza a caer en eso, ¿no? En la opresión.
y de cierta forma pues empieza a ganar anticuerpos y todas esas reformas interesantes, quizás urgentes, quizás, bueno, para otros no, caen, ¿no? Se desbaratan porque lamentablemente el gobierno pues de Velasco pues es una dictadura, no lo vamos a negar, ¿no? Y el gran error, y lo dijo y lo dice en este documental el expresidente Francisco Morales Bermúdez, fue la toma de los medios de comunicación, ¿no? Ahí fue fundamental ese hecho para que te trajeras abajo quizás todas las reformas que estabas tú en proceso, ¿no? Porque estas reformas no eran para un año ni para dos, sino era una reforma para 10, para 15, para 20 años, para recién ver los resultados, ¿no? Claro. Claro, eso es lo que tú dices, la famosa ley de la mordaza, el control de los medios de comunicación, pero ¿qué tanto fue, pues, negativo para los hacendados? Tampoco, como diría un hijo de un gobernante. Recuerda que los dueños de los hacendados fueron compensados, no sé si se cumplió, ahí sí no sé si se cumplió, no el Estado, pues les iban, los bonos, ¿no? A pagarse los bonos a 20 y hasta por 30 años, ¿no? Lo que sí, ahí sí no lo he encontrado, mira, que si se pagó o no se pagó a media, pero sí se acordó aquello, ¿no? Hay unas versiones que se han pagado hasta ahora el 80% de los bonos, ¿no? Porque, ojo, hasta hoy están intentando cobrar, reclamando bonos, al Estado. Claro, algunos reclamando. Inclusive, no sé si vieron la noticia de que la familia Graña, bueno, los descendientes de los Graña, fueron a Tahuaral a ver lo de su hacienda Guando, a ver su hacienda para recuperar algunas cosas y tratar de recuperar esa hacienda, ¿no? Que le pertenece pues a la cooperativa de los trabajadores, ¿no? Ahí ha empezado una discordia, ahí ha empezado algo muy interesante que sería bueno seguirle la pista, ¿no? Los Graña queriendo recuperar algo que ya es de la cooperativa claro, la hacienda, la famosa hacienda Guando, que era muy conocida por sus naranjas y mandarinas, ¿no? Así como Marcos, sin pepa, ¿ya? Claro, aquí dice Álvaro Barros nos suelta un dato acá. Dice, a los hacendados italianos del sur de Lima sí les pagaron. Es que sí les pagaron a algunos, y otra vez, ¿no? Fue selectivo. El problema es que esta reforma agraria fue selectiva, no fue una reforma general. Para empezar, lo que buscaba Velasco con las reformas en general, como señalaba Marco, era dinamizar la economía interna a través de los medios de producción propios, ¿no? Interno completamente, movilizar una economía de mercado interna para no depender sobre todo del capitalismo norteamericano, que era lo que más le fastidiaba a Velasco, a los militares que se habían formado en el CAEM de ese entonces, ¿no? Y en esta mirada de dinámica interna de la economía se van a dar medidas para intervenir los medios de transporte, para intervenir las principales empresas mineras, ¿no? Y ahí aparecen pues Minero Perú, Centromin Perú, se va a tomar las mismas empresas de petróleo, Petroperú, y empiezan en teoría a expulsar a las empresas extranjeras. Digo en teoría, porque Carlos ya soltó el dato. En la práctica, lo que hubo fue una indemnización de estas empresas por la toma o recuperación de las riquezas que tenía el país. Y algo similar va a ocurrir con la reforma agraria. El que no se haya cumplido con los pagos no significa que Velasco o que los militares de ese entonces no hayan querido pagar. Lo que pasa es que en paralelo a la reforma agraria empiezan a producirse una serie de eventos que salieron del control del régimen militar. Y tiene que ver con la crisis económica internacional, la crisis de energéticos en el mundo en la década del 70, y esto genera la caída económica también del país. A esto súmale el fenómeno del Niño del 72, del 72-73, con la caída de la producción pesquera, la caída de los recursos, y se acabó. La reforma al final, o las reformas en general, no funcionaron, no solo porque hubo un mal manejo, sino porque la coyuntura tampoco se lo permitió. Es como ahora, ¿no?
estamos en piloto automático en este momento. Tenemos una pésima gestión, hemos tenido una pésima gestión anterior y anterior a esta, pero la economía se está moviendo. Porque esa es una característica que tiene la economía peruana, ¿no? Se mueve en automático casi siempre. A pesar de tener el 70% de informales, ¿no? De una economía informal. Ahora, eso súmale, Henry. Sigue, Marco. No, te decía que de cierta forma el gobierno de Velasco trató de, digamos, ¿no? De, a ver, darle la mano de cierta forma o dirigir a la sociedad de ese momento para calmar los ánimos, hasta cierto punto creando SINAMOS, ¿no? Servicio Nacional de el Apoyo Sistema Nacional de Movilización Social. De apoyo a la movilización social, ¿no? Pero así que al final resultó siendo parte de... un aparato del gobierno. Sí, o sea, al final, por eso digo que... Mi abuelo trabajó ahí. Se iba, ¿cómo se llama?, deteriorando, ¿no? Cayendo en saco roto estas medidas que de cierta forma trataban de consolidar a un régimen, pero bueno, no lo logró, ¿no? Y al final inclusive el SINAMO desapareció de mala forma, ¿no? Quemaron todo documento. Bueno, el SINAMO terminó muy mal terminó. Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿valía la pena una reforma agraria? ¿Fue buena la reforma agraria? ¿O era necesaria una tecnificación agraria? Recuerda que las haciendas pasan a ser administradas en la costa por las CAPs. Y las 6 para... En la sierra, ¿no? En la sierra, claro. Sí, así es. Pero por eso te digo, una cosa es que, por ejemplo, nosotros que somos tal vez profesores, con el plumón, con la tiza, con el proyector, pero otra cosa es, ¿sabes administrar una institución? Claro. O sea, el campesino creo que era para aplaudirlo, sabía trabajar la tierra, pero sabía administrar la hacienda, que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, los negocios, el banco, los préstamos. Entonces, ¿tenía la preparación suficiente pero, Carlos, para administrar aquello? Perdón, pero de eso no se preocupaba las cooperativas. Para eso el gobierno no mandaba, digamos, entre comillas, gerentes ejecutivos para estas cooperativas. ¿No era encargado eso la cooperativa? No, se creó una instancia. Hay una instancia que se crea para ver esta cuestión de la reforma agraria. Pero, o sea, va así. Se implementa esta reforma el 24 de junio, o se empieza la implementación el 24 de junio de 1969. El gobierno de Estados Unidos le cierra el caño a Velasco a manera de protesta. Los terratenientes empiezan a movilizarse y a utilizar todo su aparato logístico para que se cuestione la reforma, pero sí hay un especial cuidado en capitalizar intelectualmente y técnicamente a los campesinos organizados en las 6 y en las CAPs. Henry, eso es lo que tú estás hablando. ¿No fue la Confederación Nacional Agraria, el CNA? Creo que puede ser, ¿no? Puede ser, ¿ah? Confederación Nacional Agraria. A ver que confirmen ahí los... Sí, la gente que nos está acompañando. No, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Hay un Instituto Nacional de Reforma Agraria que se crea. Y este Instituto Nacional de Reforma Agraria debió ser el responsable de capitalizar técnica e intelectualmente a los campesinos organizados en las CAPs y en las SAIS. Y el tema está en ese punto, que se aplica una reforma muy rápido, y es que era la necesidad política de Velasco. Y un problema en el Perú, y un problema gravísimo en el Perú, es que no terminamos de madurar y queremos que nazca la criatura. Si no, recordemos cómo nace la República. No habíamos madurado intelectualmente para tomar esa decisión, pero nace el modelo republicano. Lo mismo pasa con la reforma. ¿Era necesaria? Sí era necesaria. ¿Tenía que darse este cambio? Pero los agentes que intervenían no estaban preparados. No se les había brindado la tecnificación básica siquiera para que puedan llevar adelante la reforma por su cuenta. Y ese fue el problema. El populismo, señor.
Ya, dicho en Y otras el palabras, es eso, populismo. ¿no? Y acuérdense, Pero son cuestiones políticas ya. y acuérdense que cuando los hacendados se retiran, se llevan todo. No es que me voy. Me llevo mis máquinas, me llevo mi esto, me llevo el otro, todo. O sea, se llevaron todo. Entonces lo dejan a los campesinos, oye, ¿qué? Con su chaquitaglia y ¿cómo se llama? Y su machete. Y eso es todo, ¿no? Entonces había que hacer, pues, una buena reforma que solo se quedó en un ideal, ¿no? Y no fue más allá que una práctica, ¿no? Sí. Todo Álvaro quedó en dejó un una ideal. pregunta acá que la ha borrado, ya la Oye, sí, borró. pero Álvaro está participando, sería bueno que le leamos todo lo que está ahí, ¿no? Sí, sí, a ver. Interesante. A ver, vamos por acá a ver. Dice A por ver, acá Álvaro, eh, creo que a todos los hacendados no los trataron por igual, dice él. En ujú, efecto, o sea, así no a es. todos les quitaron sus tierras, ni a todos los que les quitaron les terminaron pagando, igual que a los campesinos. No es cierto que a todos los campesinos les tocó una parcela, sino a aquellos que se organizaron en las CAPs y en las SAIs. Yo les puedo contar esto porque mis abuelos son de aquella época y a mis abuelos no les tocó ni un cachito de la reforma agraria. Pese a que ellos trabajaban. El problema en la sierra es que los trabajos eran eventuales. En la sierra la dinámica agrícola no es permanente como en las haciendas de la costa. En la sierra los campesinos ingresaban a las haciendas a trabajar en tiempos de siembra o de cosecha. El resto de la temporada regresaban a sus casas en la altura, en la puna, que es el caso de mi abuelo, ¿no? Y cuando había que ir a la hacienda, pues los contrataban por 2 meses, 3 meses. A ellos no les tocó. A ellos no les tocó, ¿no? Estamos hablando de una reforma agraria que no miró a más de 2 millones de campesinos. Y la cifra es alta para ese momento, ¿no? A ver, dice por acá también, Álvaro hace una pregunta. ¿Es verdad que la orden de realizar la reforma viene de Estados Unidos? No tengo ese dato, pero sí sé que Estados No. Unidos le bajó el dedo a Perú en cuanto a préstamos en ese momento, sobre todo por el Sí, acercamiento porque, que tiene Velasco, ¿no? Con... y por la toma de Talara, y por la toma de Talara, desde ahí ya Estados Unidos corta el caño, totalmente, ¿no? Ah, por acá, Uy, miren, interesante, mi papá sí es de esa época, por acá interviene a el ver, señor José Zapata, él es de esa época. Dice por acá, buenas noches profesores, es cierto que se repartieron sus terrenos por iguales, dice él. Consulta, dice, ¿es cierto que se repartieron sus terrenos por igual? Nadie podía tener más que el otro. Está haciendo una pregunta, ¿sí es ujú. cierto que se repartieron las propiedades por igual? No, no, porque creo que se seguía hasta donde se veía, creo que las medidas no eran exactas. Acuérdate que tampoco, pues, en la tierra, hoy hasta donde se ve, hasta ahí estudio, ¿no? Así, bueno, yo sí, he escuchado eso Claro, y la criollada además, ¿no? ajá, Que eran también, 50 hectáreas en la sierra, en la costa 150 en la sierra, y si eran menos de 50 hectáreas, la reforma ya no te tocaba, y entonces los hacendados lo que hicieron fue parcelar y entregar, parcelar. este, Que fue una estrategia de los hacendados para no caer pues con todas las tierras en propiedad de ellos, ¿no? Empezaron a heredar, empezaron a vender a familiares y al final cuando llega la reforma agraria para quitarles las tierras, no era todo lo que tenían, pues, ¿no? Se quedaron varias parcelas ellos, ¿no? así es, y aquí un testimonio, del profesor Marco Negrete, dice, mi abuelo fue obligado a repartir la tierra a los campesinos. Lamentablemente, dice, no todos lo aprovecharon, por ello fue bueno, dice acá. En fin, dice que su abuelo también fue víctima de esta reforma agraria, le quitaron sus propiedades. Pero a ver, ya estamos viendo el marco acá. Se ha aplicado una reforma, consistía en entregarle las tierras a los campesinos que estaban organizados en cooperativas y en sociedades, no le entregaron a todos los campesinos, entonces ahí hay un primer punto débil de esta reforma. Un segundo punto débil es el que no se tecnificó, no se capacitó a los campesinos inmediatamente dada esta reforma, ni previamente para que puedan intervenir. Tampoco se les asignó un espacio dentro de la dinámica de mercado. Entonces te imaginarás a los campesinos produciendo, generando producción en grandes cantidades sin saber a dónde llevar. Los terratenientes además se encargaron de romper los circuitos comerciales.
por una cuestión estratégica. El comprador que tenían previamente ya no es el mismo comprador que va a tener el campesino, va a tener que buscar su propio mercado. Ahí hay otro problema entonces para el tema de la sostenibilidad en la producción. Un tercer problema es sostener la tierra, la producción de la tierra. Una cosa era la producción con los hacendados y la tecnificación que estos tenían, lo señalaba Marcos, la maquinaria por ejemplo, y dos, la forma de trabajo de los campesinos y el desconocimiento en el uso de fertilizantes, en la producción de determinados alimentos en algunas regiones para que esto se pueda sostener. Nada de eso se dio, y si decimos 8 años es bastante. Sí. A los 3 años nada más las haciendas estaban quebrando. A los 3 años estaban cayendo. Sí. Los beneficios de la la reforma no pasan tanto por la posesión de las tierras. Creo que la respuesta la dio Marco al empezar el programa nada más. Y lo vamos a repetir en unos minutos también, ¿no? Así es. Bueno. Por eso decíamos que este tema tiene muchas aristas por donde tocarlo. De verdad que, volviendo al documental del que estaba hablando, de la rebelión de la tierra, se ve pues a un personaje que se desvive pues porque, y hasta las lágrimas se le caen por lo que Velasco le hace caso en el Palacio de Gobierno, pues, ¿no? No, mi general, ¿no? Soy de Guando. Y Velasco pues lo atiende, ya le vamos a dar solución, ¿no? Y él decía, ese era Velasco, ¿no? Ese era Velasco. Y bueno, de otro lado también en ese documental, se puede apreciar cómo ya la hacienda Guando, ¿no? Pasó a mano de las cooperativas, y como decía Henry hace un momento, que 5 años, y dejó de producir, ¿no? Sí, pues, y dejó de producir. Ahí nomás se cayó. Hermosas naranjas, ¿eh? Mi padre me contaba que eran señoras naranjas las que venían pues de la hacienda Guando. Por eso inclusive se llamó tipo de naranja Guando. Que ahora te quieren vender una naranja Guando, Dios mío, del tamaño de la mitad de un puño, ¿no? Que no parece, pero nada, no tiene nada que ver al lado de esa famosa naranja Guando, ¿no? Naranjas y mandarinas Guando sin pepa. ¿Ya? Así es. Pero se han quedado sin la pepa, ¿no? Porque... Así es. Hay un punto aquí que de repente quienes nos están siguiendo puedan ayudarnos con información. Y es la parte idiosincrática. La costumbre del campesino, en el imaginario del campesino, no estaba el de tomar decisiones. Pasa por un proceso de formación política también esto, ¿no? Los campesinos en su mayoría iban y obedecían, respondían a indicaciones. Y aunque suene un poco despectivo, era más o menos el contexto en el que se movían. Entonces, darle la responsabilidad para dirigir haciendas, para dirigir empresas en ese momento, no le resultó muy beneficioso. Y por eso es que muchos terminaron tomando decisiones como el de fracturar las haciendas, parcelarlas y quedarse con pequeñas propiedades. Y por eso es que a fines de los 80 aparecen estas pequeñas parcelas y los campesinos con sus pequeñas propiedades, y las AIS y las CAP se cayeron. Creo que en Cerro de Pasco está una de las mejores experiencias de la reforma agraria, en las que sí funciona la sociedad agraria. En Cajamarca también hay muy buenas experiencias, lo que significa que con la debida preparación sí tenía camino. Pero el tema está, repito, en que somos muy desesperados en buscar la respuesta inmediata. A corto plazo. Somos inmediatez. Claro. Y si tú estás hablando que sí funciona 2021, es porque, mira, ¿desde cuándo? 1969, estamos en 2021, han pasado más de 50 años. Entonces, bueno, había que tener esa, digamos, esa mentalidad de largo plazo para que se puedan cumplir las metas de esta reforma agraria, ¿no?
creo que sí, en el tema político, creo que sí encontró digamos, a estos personajes andinos, ¿no? Una mayor participación, ¿no? Recordemos, hace un momento hemos hablado de Hugo Blanco, que falleció el día de ayer, Genaro Ledesma, fueron diputados, y Genaro Ledesma creo que llegó a ser senador de la República. Y bueno, la reivindicación de la Constitución del 79, ¿no? Recordemos los políticos que van a venir después el cajamarquino que fue alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán. Entonces, sí ha logrado Roger Cáceres y toda la familia Cáceres, ¿no? Sí ha logrado, así es, sí ha logrado pues esta participación política que quizás la reforma agraria buscaba también, pues, ¿no? Una reivindicación a partir de la tierra, pero también, ¿no?, con logros políticos como los que hemos mencionado, ¿no? Claro, es que eso viene ya en la Constitución del 79, recuerda que ahí se presentan un montón de movimientos de izquierda, ¿no? La Asamblea Constituyente, y luego forman parte, pues, del Congreso cuando llega Belaúnde en su segundo mandato. Los Ledesma, los Hugo Blanco, los Roger Cáceres, el grupo pues, Frenatraca, ¿no? El Frente Nacional de Trabajadores, de Campesinos del Perú, ¿no? Su mismo nombre lo decía, ¿no? Claro, después el FOSET de Ledesma, ¿no? Y ahora, de los bravos, ¿no? Sí. Y ahí quería llegar un poco. Pero primero, luego lo que he puesto por acá, Valenzuela, antes que me olvide. Cecitar dice por acá, los campesinos estaban acostumbrados a trabajar solo para alimentarse, de tal manera que cuando tuvieron las tierras siguieron trabajando para producir para su propia alimentación. Y sí, pues es lo que pasa con mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Producen para consumo, para su autosostenimiento. Y por acá dice, también César anota, las exportaciones descendieron a más del 80%. Y enhorabuena, dice, el hombre andino no está acostumbrado a tomar decisiones por sí solo, y esto viene desde la época prehispánica. Creo que aquí exagera un poquito, pero sí, hay una cuestión aquí. Caudillismo. Seguimos con la temática paternalista. Claro, ¿no? Paternalista. Sí. Claro, ahora, pero, ese es un poco el kit, ¿no? Somos un país caudillista y entonces sí, siempre hay alguien a quien toma la punta de lanza y a quien se sigue. Ahora, el líder. Como dice Marco, esta reforma, más allá de los cambios en la posesión de la tierra, le sirvieron a los campesinos para ese quiebre de participación que se estaba buscando, porque hasta ese momento no habían sido tomados en cuenta, hasta ese momento no se habían organizado, y tanto el CINAMOS, que fracasa, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que fracasa, como la Confederación de Reforma que mencionaba Carlos, que fracasan, sí logran converger a estos grupos campesinos y se organizan de forma tal que participan activamente en las protestas que vienen en los años siguientes, que participan activamente y se organizan para apoyar a políticos que los representen en el Parlamento. Entonces, sí hay una toma de decisión interesante a fines de los 70, en la década del 80, y que lamentablemente Fujimori le va a meter un machetazo en los años 90 con la Constitución del 92, y ahí se rompe esa participación cuando se blanquea a los partidos políticos tradicionales y se apuestan por una hornada de grupos independientes. Y cierro acá, Sendero también está metido en este a eso iba, ¿no? Ahí queda la carnecita ahí para hablar de ese punto. Sí, iba a eso, ¿no? Acordemos, bueno, lo que ustedes se están refiriendo, Carlitos habló de Héctor Béjar, habló de estas guerrillas de los años durante el gobierno de Belaúnde, pero ya se cocinaba algo, ¿no? Se cocinaba algo, y que la reforma de Velasco, ¿no? La reforma agraria de Velasco, esta reforma militar, apacigua, ¿no? Apacigua un poco, pero al no tener los resultados deseados, ¿no? Al no tener los resultados deseados, fue al final, pues, qué sé yo, no podemos decir el origen ni el génesis, pero fue, digamos, el empujón
que necesitaba estos movimientos, a pesar de que Carlos esté haciendo mucha bulla, voy a continuar, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Este empujón para que estos lamentables movimientos, estos terribles movimientos como Sendero Luminoso aparecieran en la escena política peruana, ¿no? Y en la vida de la sociedad de los años 80, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente ve a Sendero cronológicamente con los primeros actos el año Así 80. Sin embargo, ideológicamente Sendero va desde la década del 60, ¿no? Así es. Y su maduración toma un cuerpo de más o menos 15 años. Y aquí, claro, Patria Roja. Claro, Velasco es el responsable de el debilitamiento de Sendero sin habérselo propuesto. Porque si no se repartían estas tierras, no se hubiese reducido esa brecha social y esas diferencias socioeconómicas que habían hasta esa década. Al tener los campesinos su propiedad, ya no les interesó tanto el discurso de vamos a tomar el poder porque no porque tú no participas, a ti no te hacen caso. Ya no, porque ya habían políticos que lo estaban representando, ya tenían conglomerados políticos en los que ellos eran escuchados, ya tienen espacios en donde podían participar. Entonces ya no se cree en el cuento de Sendero que venía manejándose a la interna de algunos claustros. Y por eso es que Sendero radicaliza sus acciones en la década del 80. Y por eso es que se van también contra la población campesina, ¿no? Carlos, has levantado la mano, disculpe, hermano. No, sí, ahora que termines es agregarte, ¿no? En el año... en la década del 60 se estaba, pues, con lo que dice Henry, se estaba ya preparando el caldo cultivo y tenías toda la coyuntura de la revolución nicaragüense, la revolución cubana, recuerda el Che en Bolivia, estamos ya los grupos de izquierda en toda América, en toda América del Sur. Entonces cuando se da la reforma como que le baja los decibeles, ¿ya? Le baja los decibeles hasta los 80, ¿no? Que ya llegó con una fuerza política diezmada, por eso que Sendero quiere utilizar la represión, la violencia. Recuerda que en el gobierno de Morales Bermúdez, para acabar con todo lo que era el pensamiento de izquierda, se ejecutó en toda Latinoamérica el Plan Cóndor. En Chile, la Caravana de la Muerte, en Paraguay, claro, en Argentina los desaparecidos, ¿no? Los vuelos de la muerte en Argentina. Claro, en cambio acá, con la reforma agraria, como que le bajaste un poco, ¿no? Pero lo que dice Henry, le baja un poco. Pero Carlos, el perfil de las dictaduras en Chile y en Argentina marcan una distancia frente al perfil que tenía, a la peruana, ¿no? La de Velasco. Era más socialista la peruana. La de Velasco, sí. Más la con de Velasco, Bermúdez. sí. Más sí. con Bermúdez ahí. Oye, por eso es que hace poco a Bermúdez lo metieron preso en Italia. Lo condenaron, pero claro. Sí, el juicio al Plan Cóndor. Pues. Sí, pues. Acá leo un comentario de nuestro amigo César Valenzuela. Yo pensé que iba a leer el de Samir Cáceres. Ya, dale con César. Dice, a pesar que la reforma de Velasco fracasó, los peruanos que la vivieron sienten hasta ahora, ¿no? Y lo reconocen como el único presidente que tomó una decisión tangible en beneficio del campesinado. Claro, y aquí, a manera de reflexión, hay que decir lo siguiente. Primero, el Perú no es un país agrícola. Ese es un cuento que nos han metido. Es un país minero. Segundo, los campesinos tienen una serie de necesidades que a la fecha no son atendidas. Ningún gobierno, salvo el de Velasco, que metió las manos y se quemó, ningún gobierno se ha preocupado por tecnificar, por capacitar a los campesinos. Los esfuerzos por modernizar, que se hacen, claro, son aislados, son intenciones políticas, casi electoreras, ni siquiera electorales, casi electoreras, y que obedecen a determinadas coyunturas. Podríamos hablar que es casi como en el sistema educativo. No hay un afán por modernizar la educación porque la repercusión sería pues una revolución que pondría de cabeza al país. De repente el temor a la preparación del campesinado peruano, tener un campesinado más preparado,
no sé si más leído, pero sí más preparado en cuestiones agrícolas, ¿no? Más preparado en una respuesta a los cambios que se están produciendo, servirían primero para dinamizar nuestra economía, para potenciarlos en la economía de mercado, pero también rompería con circuitos comerciales. Y esa ruptura de circuitos comerciales probablemente pues incomode a alguno por ahí. Yo no veo intención en la Constitución del 93, por ejemplo, por una mejora en este sector, ¿no? No hay. Hay más una mirada proteccionista. ¿Recuerdan el Banco Agrario? Los créditos Desapareció. que se dan, es básicamente eso, ¿no? Son paliativos y al final no se hacen más cambio que eso, ¿no? El darle dinero al campesino ya sabemos que no funciona. El darle máquinas a los campesinos ya sabemos que no funciona. Lo que necesitamos es prepararlos primero. Y lo mismo con los profesores, con cualquier otro sector, ¿no? Antes que hacer una reforma, hay que preparar a la población para que esté lista con esta reforma. He dicho. Listo. Henry, pero acá también hay que ver, ¿no? Tú te vas a los pueblos del interior y hay mucha gente del campo que lo recuerda con mucho cariño a Velasco, ¿no? Será porque él se adentró mucho a esa problemática del maltrato a las comunidades campesinas, ¿no? Cosa muy diferente si le preguntas a los descendientes de los dueños de estas haciendas, ¿no? Velasco es Satán, ¿no? ¿Ya? Pero muy querido Velasco. Todavía yo recuerdo en los años 90 había movimientos velasquistas y creo que todavía subsisten unos que otros, ¿no? Claro, el etnocacerismo es una reivindicación, una variante. Una reivindicación del aún cuando lo niegue el propio Antauro, sí, es una variante. Ahí. Sí. Ahora, también para concluir, ¿no? El país, como va, necesita no una ni 100, necesita muchas reformas. En varios aspectos. Pero, lógico, pero no esas reformas que se hacen en el Congreso de la República de madrugada, que, discúlpenme, defienden una constitución que ya tiene 26 reformas, ¿no? Quieren morir. Pero no la quieren cambiar. Así es, van a muerte, defienden una constitución que ya tiene 26 reformas, entonces están haciendo reformas para el interés de ellos mismos. Entonces, eso es lo que está matando este país, ¿no? Que cada quien, lamentablemente, hace reformas tirando agua para su molino. La reforma política que se acaba de dar, por ejemplo, va en esa línea, ¿no? Así es. La representatividad congresal que tiene la Ya población. no están eliminando los testimonios en contra de los congresistas, ¿no? O sea, si comete un delito, ya no hay que me colaborador eficaz. Así es, ya no hay el colaborador eficaz. Ya no. No les conviene. Y esta constitución que como jugando se va a los 30 años en diciembre. Así es. Y se convertiría, si no me equivoco, en la segunda constitución de mayor vigencia. No, todavía. Si llega a los 30 años. Falta todavía, la de Castilla tiene 60. Dale. Por eso, dije la segunda. La del 33 duró hasta el 79. Sí, pues. Sí. Está lejito. Pero a ver, pues claro, está por ahí. Para ir cerrando. Una de las preguntas que hacíamos en el video es si estas reivindicaciones finalmente tuvieron efecto. Concluimos en que sí han tenido efecto, más un efecto político, un efecto social antes que económico, pero tuvieron un efecto. Tuvieron su efecto, sus efectos colaterales, definitivamente tuvieron sus efectos colaterales. Tendríamos que ver el documental que señalaba Marco para entender también la otra cara de la moneda, la afectación a los hacendados, porque no se perjudicaron todos los hacendados, sino que la reforma se focalizó en algunas haciendas, sobre todo las de producción azucarera en la costa norte. Así es. Y
podríamos cerrar preguntándonos si es necesaria una reforma en este momento. Yo podría adelantar respuesta diciendo que sí, necesitamos una reforma. Marco lo mencionaba hace un momento. Pero Una segunda reforma agraria. esta reforma, otra vez, pensada a mediano o largo plazo, con una previa preparación, con un previo... Planificada. Claro, una previa planificación, cosa que no ocurre en el país porque siempre respondemos a las coyunturas políticas, al momento en el que nos encontramos. No hemos cerrado el tema, muchachos, y son las 9 de la noche con 3 minutos, Sí. para variar. Para variar. Antes, recomendación, si alguno quiere adentrarse un poquito, yo tengo dos publicaciones. Está bien. ¿Ya? Para que algunos alumnos, amigos me dicen, Carlos, qué bibliografía, ¿no? De Henry P. García, El ocaso del poder oligárquico, y que habla pues sobre la reforma, si tuvo efectos positivos, ¿no? Y la otra versión, la versión de los hacendados, ¿no? Estamos ya de Enrique Mayer, Cuento feo de la reforma agraria, ¿no? Estamos donde acá hay testimonio de los hacendados, ¿no? Entonces es la otra versión, ¿no? La otra versión. Entonces, claro, tiene las dos orillas que pueden leer, ¿no? Y bueno, recomendamos aparte el de José María Caballero, ¿no? El librito. También podemos recomendar el Plan Inca, ¿no? De Zimmerman, de este arequipeño, de este periodista arequipeño, el objetivo de la Revolución Peruana, ¿no? Que narra los antecedentes antes de que se origine de llegar al poder, de la llegada al poder de Velasco. Y bueno, la anécdota esta terrible, ¿no? Esa anécdota que les conté hace un momento, que después de la toma de Talara lo invitan pues a un gran restaurante en San Isidro, todos los grupos de poder haciéndole así a Velasco, dándole la manito, y Velasco pues no sé a quién le pregunta, ¿tú lees mi mente? No, o sea, no sabes lo que estoy pensando en estos momentos, ¿no? Ya, mira, todos estos mañana me van a querer pegar. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué, mi general? Porque mañana sale la reforma agraria. Imagínate. Claro, recuerda que cuando Velasco llega al poder, uno de los primeros que lo apoyaba era el Diario del Comercio. Así es. Así Y aquí ahí. para mi alumno Maddox Nagahama, justo estábamos viendo un poco sobre Hitler, y ahora estamos hablando de Japón. Los medios de comunicación son importantes para la propaganda, son fundamentales para sostener el ideario de un gobernante o de un grupo de poder. Y Velasco lo primero que hizo fue pelearse con los medios de comunicación. Así es. Más allá de la crisis que tuvo, los medios de comunicación pudieron darle el soporte. Es casi, bueno, salvando las enormes distancias con Peter Castell, Pedro Castillo se va de cabeza justamente por eso, ¿no? Porque tiene toda la prensa del otro lado, está en la otra orilla. Claro. Por eso que a la prensa se le conoce como el cuarto poder. El utilizar los medios de comunicación viene pues de los años del periodo de entreguerras, ¿no? Lo utilizó Mussolini, lo utilizó Hitler, ¿ya? En todo lo que fue su campaña, ¿no? Los nazis utilizaron una estructura propagandística espectacular, ¿no? Pero, el Duce también, Benito Mussolini. Henry, si estás haciendo el trabajo de la Segunda Guerra Mundial y Japón, sería bueno, ¿no?, que con tus alumnos trates el tema ¿qué hizo el emperador Hirohito luego de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué hizo? ¿Qué imagen dio al mundo? Sería muy interesante que lo investiguen. Ahí te vas a dar muchas sorpresas. Claro, justo la próxima semana justo vamos a ver sobre la guerra sino-japonesa. Se van a enfermar cuando vean lo que hizo Japón contra los chinos. Pero por supuesto. Se viene después. Un saludo para nuestro amigo César Vázquez Zapata, abogado, digno, gran amigo y gran abogado. A quien le interesa, le apasiona este tema. Él es un antivelasquista convicto y confeso. Así que hubiese sido interesante leerlo, pero ha entrado un poquito tarde, me parece. Cerramos el kiosco, muchachos. 9:07 de la noche. Saludos a César Vázquez. Prometiendo, puede ser una segunda parte, ¿no? En algún momento. Claro, sí, cómo no. A partir de testimonios, por ejemplo, ¿no? Lecturas sobre la respuesta de los hacendados, sobre todo. Así es. Claro que sí. Una entrevista a un hacendado.
Se han quedado en el tintero varias cosas, ¿sabes? Marco en la interna Sí, estaba sí. contando, hay una sorpresita para Carlos Muñoz, pero lamentablemente no salió. Sí, vamos a Ya, ver si lo logramos. ya le contaremos, ya le Listo. contaremos a Carloncha. ¿De qué? Ya, Nos listo. vemos. Listo. Ahí vamos. Vamos por la historia, nos vemos el próximo lunes. Vamos por la historia, Próximo nos vemos. lunes, Todo lunes. entramos al mes Al mes de la patria. Así Mes de es. patria. Ya está todo trabajadito y entramos a hablar sobre la patria, peruanidad, Sí, porque- independencia. Porque después le van a decir que le estamos haciendo propaganda a don José de San Martín. Así No, es, por favor. por favor. Listo, muchachos, un abrazo, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Chau. Bye bye.